¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, feliz lunes. Estamos ya entrando en un nuevo ciclo de reflexiones. Al comenzar noviembre, bueno, estamos a 8, ¿no es cierto? Y estamos mirando ya Adviento, mirando Navidad, y quiero invitarte para que nos concentremos en este tiempo a meditar respecto de Jesús. Algunas acciones, hechos, anotaciones, registro que tenemos en las escrituras de Él para que nos enseñe a nosotros que queremos parecernos más a Él. En este rincón, en este espacio del escritorio del pastor, queremos compartir la palabra y pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Soy Horacio González, pastor de Union Church en la ciudad de Viña del Mar, la iglesia de la Viña en Viña del Mar. Y quiero invitarte en esta mañana a tener presente un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, voy a leer los versos 19 al 21. Entonces la madre y los hermanos de Jesús, dice el Evangelio, vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Y Jesús le respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¡Wow! Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Querido querida, este pasaje nos habla de lealtades. Y todos nosotros tenemos un buen número de lealtades, un buen número de estas características. Pueden ser políticas, religiosas, familiares, nacionales, sociales, deportivas o de otra índole. Como en nuestros días, las más fuertes en la época de Jesús eran las lealtades familiares y nacionales. Los judíos, recordemos que es el entorno del pueblo donde Jesucristo crece, era un pueblo extremadamente nacionalista y tenía un nacionalismo que a menudo era xenófobo y le llevaba al desprecio total y absoluto del diferente. En Génesis 3, al inicio de las Escrituras, se nos enseña que el pecado ha roto las relaciones entre los seres humanos y unos dañan, abusan y se enseñorean de otros en función de las diferencias de sexo, de cultura, de religión, de economía, de nacionalidad y cualquier otra diferencia que nos lleve a despreciar al otro. Y la historia nos deja un triste registro de las barbaridades que unos seres humanos han infligido a otros en nombre de una diferencia que les llevaba a los primeros a creerse superiores en lo nacional, en lo religioso, en lo económico o racialmente. Ahora bien, la venida de Jesucristo cambia de forma radical el panorama, el enfoque, el paradigma que venía hasta ese momento. Porque el Maestro viene a romper estas barreras tradicionales de lealtad, y afirma que por encima de las mismas existe una mayor que ensombrece y deja en un lugar secundario a todas las demás. Esa lealtad es la pertenencia al reino de los cielos. Jesús reconoció en los gentiles más fe que en el propio Israel. Recordemos el caso de la mujer sirio-fenicia y el centurión que pidió que su siervo fuera sanado. Aceptó a mujeres entre sus discípulos
y tuvo palabras de elogio para los samaritanos, a los que hasta puso de ejemplo en varias historias y relatos. Pablo nos indica que en Jesús y gracias a Él, las grandes divisiones de su tiempo han quedado totalmente obsoletas. Ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni judío. E incluso Apocalipsis nos indica que en la ciudad celestial vamos a encontrar gente de todo pueblo, tribu, raza y nación unidos alrededor del Cordero. En este pasaje que leímos, Jesús no niega el valor de las lealtades, las pone en la perspectiva correcta. Ama a tu familia, ama tu lengua, ama tu patria, ama tu nación, tus preferencias. Sin embargo, no olvides que por encima de todas esas lealtades, por encima de todas esas preferencias, existe una lealtad mayor y superior, que es el reino de los cielos. Y cuando haya un conflicto de lealtades, debes saber claramente que primero es lo primero. Ante todo lo anteriormente dicho, pero cuando la afirmación de lo tuyo te lleva al menosprecio del otro, a los sentimientos de superioridad de cualquier tipo, piensa que tal vez has perdido la perspectiva y no estás alineado con el Jesús que supera todas las divisiones artificiales generadas por el pecado. Querido y querida, Jesús afirma que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Entonces, ¿no sería descabellado pensar que lo mismo pasa con nuestras lealtades? Y te pregunto en esta primera parte de nuestra meditación de esta mañana, ¿dónde están puestas tus lealtades? ¿Puedes identificarlas? ¿Está la lealtad a la construcción, al ser parte y al hacer partícipe a los demás del reino de Dios? ¿Está el reino de Dios en el lugar que tiene que estar en tu lista de lealtades? Bueno, no me respondas. Piensa, reflexiona y pídele al Señor que ordene tus lealtades conforme la palabra nos lo enseña. Porque, y entrando en la segunda parte, Jesús es Señor de todo. Mira, en Lucas 8:25 dice, ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando leo el capítulo 8 del Evangelio de Lucas y veo una sucesión de milagros llevados a cabo por Jesús, algo me llama la atención y me doy cuenta que hay un patrón, un molde, un patrón común, o al menos eso pretendo ver. El Maestro con todo ello demuestra su poder sobre diferentes ámbitos de la creación. El primer episodio están las fuerzas de la naturaleza que le obedecen. De una tormenta que está a punto de hacer perecer a los discípulos, se calma. Jesús está con su grupo, con sus discípulos, con su patota, podríamos decir así, y tocan tierra. Cuando tocan tierra, según el relato de esta parte del Evangelio, aparece un endemoniado, un poseído por un gran número de espíritus malignos. Sale a su encuentro. ¿Y qué ocurre? Es liberado. Del mismo modo que las fuerzas físicas se rinden ante la autoridad de Jesús, lo hacen también las fuerzas espirituales. De vuelta al lado judío del lago, es recibido con alegría por una multitud. Sin embargo, un hombre angustiado sale a su encuentro, porque su única hija de 12 años de edad está gravemente enferma y le pide al maestro que vaya a sanarla. Él se pone en camino con ese propósito. Y durante la travesía, mientras van, hay un episodio inesperado y no planeado por Jesús. Una mujer que padece hemorragia permanente se aproxima al maestro. Su situación física y espiritual es mala, es triste, es pobre, catastrófica. La enfermedad la había arruinado económicamente, pero también por su naturaleza, por la naturaleza de su enfermedad, la hacía ser impura espiritualmente e imposibilitada para participar de la vida religiosa
de Israel. De hecho, esta mujer no debería de acercarse a Jesús ni estar en la multitud, pero ella consigue tocar al Señor y automáticamente resulta sanada. El maestro demuestra su poder y su autoridad sobre la enfermedad. Y pasado este incidente, se recibe aviso de que su presencia ya no es necesaria porque la hija del principal de la sinagoga ha muerto. Con su resurrección, porque esa chica resucita, se demuestra que el Hijo de Dios tiene también total y absoluto poder sobre la muerte. ¡Wow! ¿Cómo se conjuga todo esto? Los elementos físicos, los elementos espirituales, el dolor, la enfermedad y la muerte, todos tienen que someterse a la autoridad de Jesús y responder a Él en obediencia. Entonces, no me extraña la pregunta con la que comenzamos esta segunda parte, que se hicieron a sí mismos los discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pregunta que se complementa con aquella otra que Jesús le hace a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pienso que estas dos preguntas nos confrontan, querido y querida, a todos los que nos consideramos seguidores de Jesús. Creo que pueden ser respondidas estas dos preguntas en dos niveles. Una, puramente intelectual, por cierto muy superficial, que solo nos implica estar de acuerdo, asentir a una determinada información o concepto. En ese nivel se puede responder de forma correcta y al mismo tiempo vivir sin la más mínima implicación en la dimensión cotidiana. Otra más profunda es la respuesta del corazón. Lo vimos en toda la serie de los pilares de la Reforma. La respuesta del corazón, donde la respuesta a la pregunta tiene implicaciones de cómo vivimos, cómo afrontamos la vida, cómo respondemos ante el dolor, cómo lo hacemos ante la muerte, cómo nos situamos frente a la enfermedad y cómo todas las situaciones de la vida que nos sobrepasan y parecen anegarnos física, mental, espiritual, emocional y físicamente, ¿cómo respondemos ante eso? Te formulo esta pregunta para terminar nuestra reflexión de hoy. ¿Quién dices que es Él? ¿Cómo responderías tú? Si Jesucristo hoy día te pregunta, ¿quién dices tú que soy? Y agrega, ¿qué implicaciones, qué consecuencias, qué cosas vienen acompañadas en tu vida? La respuesta a la pregunta, ¿quién dices que es Jesús? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida diaria lo que tú sabes de Jesús? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo entiendes? Porque vuelvo a comenzar, Jesús es Señor de todo. Hemos comenzado este ciclo y permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que te reveles a nuestra vida como el único Dios verdadero, verdadero Dios, verdadero hombre, para que podamos crecer en el amor contigo como respuesta al amor que recibimos de ti, para que podamos crecer en cómo tú enfrentas cada situación siguiendo tu ejemplo, para que podamos crecer en obediencia, para extender tu reino, para que nuestra lealtad esté por arriba de cualquier lealtad nuestra, la lealtad a la construcción de tu reino, que nos sintamos parte de él, que asumamos todo lo que nos corresponde y que podamos reconocer que tú eres el Señor de ese reino, el dueño, quien controla, quien redime, quien salva, quien sana nuestra vida. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Nos vamos a encontrar el próximo lunes en una nueva reflexión en este nuevo ciclo. Pero el miércoles nos juntamos a orar. Ya lo sabes muy bien, 19:45, plataforma Zoom, oración@unionchurch.cl. Escribe tus peticiones, conéctate en el link a través del Zoom. Y los domingos, 10:45, estaremos siempre predicando
compartiendo, orando y participando de la comunión entre los hermanos y con el Señor, por cierto, en nuestro servicio dominical. Presencialmente, inscríbete allí en unionchurch.cl/asiste, o si lo ves virtualmente, conéctate al canal YouTube en unionchurch.cl/vivo. ¿Ok? Ya saben ustedes bien cuáles son esas dos direcciones. Y juntos, virtual y presencialmente, hacemos comunidad para servir al Señor. Nosotros, entre tanto, nos separamos una semana para vernos el próximo lunes. Que Dios te bendiga, llene tu vida de gozo y paz y te permita disfrutar de esta semana compartiendo con otros lo que Él pone en tu corazón. Nos vemos. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste.